Buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Un gusto saludarles nuevamente y comenzamos hoy nuestra novena clase del curso Historia de la Reforma del siglo XVI, entregada por un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de www.escriturayverdad.cl. Sean todos bienvenidos. Bueno, el tema que nos convoca en la clase de hoy es principalmente el personaje que pueden acá ver en esas dos imágenes. La primera, la de la izquierda, es una imagen bastante poco conocida de Calvino. Eh, Me costó mucho encontrarla, de hecho. Y la siguiente, la obvia, es un obvio sello postal francés, algo bastante paradójico, teniendo en cuenta que el gobierno de Francia, junto con con el Vaticano, por supuesto, literalmente quemaron a cuanto calvinista encontraron finalmente o sea, de a poco, obviamente, hubo varios edictos de supuesta libertad religiosa, pero fueron todos anulados y finalmente el famoso cardenal Richelieu logró cercar a todos los calvinistas o hugonotes, habían algunos hugonotes que no eran calvinistas, pero muy pocos y lo cercaron en la ciudad de la llamada Rochelle, que está en las costas del océano, del mar, del Canal de la Mancha, perdón. Y bueno, a los pocos que no lograron, o sea, a los pocos, a excepción de los pocos que lograron escaparse hacia Inglaterra, a todos los demás los quemaron literalmente vivos, o sea, convirtieron a Rochelle en una ciudad infierno, literalmente, y por eso es que hasta el día de hoy, descendientes o espirituales de los llamados hugonotes no existen realmente. O sea, digamos, no van a poder encontrar una iglesia que hoy sea heredera directa de los, lamentablemente, criminalmente hechos desaparecer hugonotes franceses. Bueno, Juan Calvino, el reformador francés. Nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509. En 1521 ingresa a la Universidad de París y en 1526 obtiene el bachiller y maestría en artes. Luego, ese mismo año, estudia hasta 1531 en la misma universidad, allá hice licencia en leyes. O sea, el primer título académico que tiene Calvino fue el de abogado, digamos, lo llamaríamos hoy en día, lo cual explica muchos aspectos eh, de su manera de llevar a cabo su liderazgo y también su escritura. Eh, Probablemente muchos de ustedes la tienen. En ese sentido, la iglesia, pese a ser pequeña, la iglesia reformada española, holandesa y suiza, o lo que va quedando de ella, tristemente, eh, han hecho un gran trabajo a través de la Fundación Editorial de Literatura Reformada y han repartido millones, probablemente copias solamente en castellano. No se diga otros tantos millones en alemán de la institución de la religión cristiana de Calvino. Me refiero a que se puede ver su labor o lo docto que era en su manera de escribir. No era, era como tal vez comparándolo con otros autores de su época, mucho más serio, mucho más formal para escribir. O sea, se nota que ahí había la mano, digamos, de alguien que estaba acostumbrado o que estaba formado en la escritura, digamos, de una manera más sistemática, no tanto al estilo lluvia de ideas, que es lo que se solía escribir en aquella época. Ok. Bueno, habría continuado sus prácticas católicas romanas, por lo que se dice, hasta su conversión en 1533 a 1534. Hay varias versiones sobre su conversión, pero dentro de lo que un servidor tuvo la oportunidad de averiguar,
no hay un hecho, digamos, fundante de su conversión, un hecho traumático, al estilo de lo que supuestamente les pasó a Lutero, una conversión así cerca, viéndose al borde de la muerte, sino que habría sido simplemente llegar y conocer del Evangelio al cual fue llamado, no, pero no una expresión, o sea, un suceso, insisto, puntual que podría decirse fue, digamos, insisto, dramático. Pero, y al parecer no se sabe tampoco qué tan devoto católico era hasta antes de eso. O sea, algún grado de catolicismo en él había, sin duda, pero probablemente no al estilo del que otros de los reformadores que sí habían sido sacerdotes o duros católicos romanos antes de abandonar el catolicismo. Pero sí, digámoslo, hoy en día era un católico de misa semanal, llamémoslo así. Respecto de la pregunta, nuestro hermano Cortés, si se pueden hallar descendientes de los hugonotes, para serle franco, me atrevería a decir que no. Al menos, insisto, que haya algún grupo muy pequeño, muy minoritario. Insisto, no hay registro de alguna iglesia que se pueda atribuir el ser descendiente de los hugonotes del siglo XVI. Insisto, la mayor parte de los que habían, eso lo comento porque es parte, bueno, no por un tema cronológico, no es parte de este curso, pero como les digo, cuando finalmente llegó a la masacre total, en efecto, sí, rotunda, la masacre total, criminal que hubo en contra de ellos, eh, los, o sea, desaparecieron en Francia, pero doctrinalmente reaparecieron en Inglaterra. Recordemos, algo de eso veremos en dos clases más, si mal no recuerdo. Esta y la siguiente estará dedicada al tema del calvinismo. La doctrina anglicana, en esencia, eh, 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 es calvinista. O sea, los 39 artículos tal vez son una extensión de los 5 puntos del TULIP, que son pero, o sea, pero precisamente porque pasó lo que nunca pensaron que iban a imaginarse ahí Richelieu y sus secuaces en el 1600, que precisamente mientras más perseguían a los hugonotes en Francia, iban escapando hacia Inglaterra. Y más aún coincidió con dos edictos. Uno, el edicto de Prusia, como se le llama, que es en donde el rey de Prusia de aquella época le daba total protección a los franceses protestantes que llegasen a las fronteras de Prusia, lo que ahora es la parte oriental de Alemania, y el más famoso o el más importante en cantidad, que es el edicto del rey James, el mismo que tradujo la sacrosanta King James Version, o sea, el mismo que ordenó traducir la King James Version. Él también emitió un edicto en donde le daba orden a cualquier súbdito suyo o de la corona, la orden de que apenas tuviese noticia de algún hugonote escapando de Francia, debía ser protegido, pedir ayuda económica, eventualmente militar, etcétera. O sea, cualquier ciudadano común, ya sea desde el noble más elevado dirían en Inglaterra, el súbdito más pobre, tenía el deber civil, y legal, de proteger a cualquier hugonote que encontrase en las fronteras de Inglaterra. Entonces, eso hizo que finalmente lo mejor de Inglaterra, de Francia, perdón, se terminara yendo a Inglaterra. O sea, lo más culto, no es que la gente que se haya adherido a la reforma en Francia hayan sido gente, comillas, común y corriente. Había gente sumamente docta. Y esos fueron los que influenciaron en gran manera la doctrina finalmente anglicana, a medida que se fue forjando una doctrina allá en el Támesis. Entonces, en ese sentido, digamos, si bien lamentablemente casi desapareció el protestantismo en Francia, hasta muy entrado el siglo XIX,
porque de hecho esa persecución, lo poco que quedó, incluso la Revolución Francesa, lo terminó matando. ¿Por qué? Porque los terminaron matando. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa veía que estos malvados protestantes eran unos eventuales traidores a la revolución. ¿Por qué? Porque tal vez eran unos burgueses malvados que seguían las ideas de unos ingleses o que compartían las mismas ideas que unos ingleses y por lo tanto no eran lo suficiente revolucionarios en la opinión de Robespierre, aunque en realidad para un desquiciado como Robespierre y sus amigos, eh, prácticamente nadie era suficiente revolucionario. Finalmente, incluso él mismo, por eso finalmente fue decapitado, o sea, guillotinado también. Bueno, pero volviendo al punto. En 1533 abandonó París, siendo ya un protestante a cabalidad. O sea, eso se sabe, digamos, que cuando salió de París él ya era plenamente protestante. O sea, entonces el grueso de eh, de la vida espiritual de Calvino se llevó a cabo fuera de Francia, o sea, fuera de París, pero en general fuera de Francia. O sea, digamos, fue francés en su origen, pero no en su desarrollo. Y bueno, su primera obra publicada que se conoce, puede que haya habido otra, se llama De Clementia, de 1532, en donde afirma que es el príncipe el que se debe a la ley, no al contrario. Algunos dicen que este documento podría tener que ver, por ejemplo, con influenciar el mundo político que estaba gestándose ya en Londres, la democracia liberal o que se consolidó en Estados Unidos, bueno, en las colonias americanas. Lo cual, si bien en las ideas probablemente eran medianamente parecidas, pero hay que tener en cuenta que esto fue en 1532, en la época en que eh, todavía ni siquiera se consolidaba la reforma en Inglaterra, en Londres. Por lo tanto, si bien, insisto, lo que estoy diciendo es que no es que es, lo que sí me atrevería a negar es de que hay una influencia directa entre este documento con el pensamiento posterior de la Revolución Gloriosa en el 1665, creo que fue allá en Londres, y la influencia puritana que hubo en ella. Eh, entonces, si no, pero insisto, la idea era básicamente la misma, o sea, el rey se debe a la ley, el pueblo se debe a la ley en este caso civil. De hecho, este es un documento principalmente de tipo legal, no de tipo espiritual. Cuando habla aquí en este caso la ley, está hablando de la ley civil. Pero, por cierto, lo que no le deja de quitar mérito es que si analizamos eso, ese, como lo acabo de decir, 1532, entonces eh, eh, se podrán imaginar que esa idea de que el rey se debe a la ley, eh, político-legal, sí, en efecto, sí, tiene razón, es un documento de tipo político, en efecto. Respecto de que fue el resultado de la dispersión que se dio, una muestra de la soberanía de Dios, pues bueno, sí, por supuesto que sí. O sea, en efecto, no se me ocurre otro adjetivo al cual referirnos a esto. Sin duda, aquí fue la mano de Dios actuando. O evidentemente no es la manera que tal vez nos hubiera gustado a nosotros con una obra misionera, pero finalmente las ideas hugonotes, calvinistas francesas se dispersaron de igual manera por todo el mundo, más allá de las intenciones del desquiciado de Richelieu. Pero bueno, con respecto al punto que les mencionaba, piensen en lo revolucionaria que era esa idea, 1532. El acta eh, y más aún en Francia, que tenía una monarquía absoluta, todavía ni siquiera llegaba a la mega monarquía. Había una monarquía establecida, pero el famoso reinado de Luis XIV, que fue ¿se recuerdan la famosa frase que tal vez hasta la aprendimos en los colegios de Luis XIV respecto al Estado? ¿Alguno la sabe? ¿El hombre nace, vive y muere para el Estado? No, otra, parecía. O sea, El el Estado tenor soy es yo. el mismo. El Estado soy yo, exacto. Imagínese, o sea, este documento que tiene 100 años aproximadamente, tal vez incluso un poco más.
que Luis XIV, este documento solamente con ese enunciado que acabo de mencionar, contradice, bueno, esa famosa frase, el Estado soy yo, y también la afirmación que nos hacía Pablo, que básicamente todo se debe al Estado, pero esa es la diferencia. En este caso, el rey, el pueblo y el Estado se deben a la ley. En otras palabras, el principio que se consolidó con la independencia estadounidense, o sea, una república de leyes, no de personas, independiente de que gobernasen o no. O sea, tanto el pueblo como la burguesía, como el pueblo raso, llamémoslo así, se debían a la ley, no al revés. Insisto, piensen en lo revolucionario de aquella época, afirmar una cosa como esta. Y bueno, en 1535 ya tenía contactos con Ginebra, la ciudad que lo haría popular y famoso, y se estableció allí en julio por sus contactos con Teodoro de Beza, que es el otro gran, junto con Guillermo Farel, el otro gran reformador ginebrino, pero sí ellos eran originarios de Suiza. Poco se habla lamentablemente de estos dos personajes, Teodoro de Beza y Guillermo Farel, pero fueron ambos los que ya forjaron la reforma allá en Suiza e invitaron a Calvino. La gente tal vez suele pensar que fue al contrario, que fue Calvino el que forjó todo. Evidentemente fue su figura más prominente, pero fueron estos personajes, Besa y Farel, los que asentaron la reforma allá y en calidad de líderes que estaban allá en Ginebra, invitaron a Guillermo Farel, perdona, a Juan Calvino. Tristemente, de Teodoro de Besa y de Farel poco o nada se sabe. O sea, digamos, poco o nada se ha mantenido. Probablemente en alemán o en francés existe algo más de documentación sobre ellos, pero en castellano eh, existe una biografía de unas 80 páginas de cada uno. Y eso sería todo. No, pese que, insisto, sin Farel y sin Besa, Calvino no habría llegado jamás a Ginebra, al menos bajo o sea, insisto, como lo sabemos, ¿no? Podrían haber pasado otras circunstancias, lo que quieran, pero en este universo que conocemos, no. Dios se valió de estos personajes para que Calvino llegara a Ginebra, no al revés. Buenas Por cierto, noticias. ellos también eran altos teólogos. Muy bien. ¿Cómo está, señora? ¿Qué pasó? ¿Está caliente? Bueno, en 1530, entre 1538 y 1541 estuvo en el exilio en Estrasburgo, también donde se cree que tuvo contacto con Melanchthon. Por cierto, se cree, algunos autores lo dan como un hecho, otros lo dan como una posibilidad, o de que habría tal vez... Melanchthon me refiero, por cierto, el supuesto mano derecha de Lutero y el que se adueñó del luteranismo una vez muerto Lutero. La verdad que hay motivos para pensar que sí o que no. En realidad la carga de la prueba la tienen los que afirman que sí pasó. De hecho, ahí es donde está la leyenda, porque de nuevo, es imposible saberlo con certeza o no, que Calvino le habría escrito una carta a Lutero y que Melanchthon tuvo noticia de dicha carta y la interceptó o pasó a través de él, y él hizo que jamás llegase a manos de Lutero. Eso ya con Lutero, digamos, bastante ya anciano. La verdad que no me resulta descabellada la idea. ¿Por qué? Porque podría ser eventualmente que Melanchthon pensara que Calvino podía tomar algún lugar de primacía allá en Wittenberg, cosa que era absolutamente inverosímil de que llegara a suceder. O sea, más allá de todo, pensemos, estamos hablando estaba forjándose una especie de iglesia nacional, el luteranismo estaba intrínsecamente unido a la lengua alemana, por lo tanto, que hubieran aceptado así de buenas a primeras a un líder llegado de otro país, que estuvo en otro más encima, la verdad que lo veo bastante difícil. Pero al parecer, insisto, algunos dicen que esa carta la interceptó Melanchthon y la destruyó a fin de que Calvino
y Lutero nunca tuvieran algún tipo de contacto. Pero insisto, eso es la verdad imposible de probar o de no probar. No hay manera de saberlo. O sea, cualquier persona que les dé como ciertas una de esas dos afirmaciones está derechamente exagerando o mintiendo. Junto con Teodoro de Beza, abren la llamada Academia, la Academia, y allí preside la Facultad de Teología. El 5 de junio de 1559, en la Catedral de San Pablo, se consagró su edificio, su campus, llamémoslo así. Ahí los estudios que se dictaban eran de todo tipo, digamos, nivel hasta de nivel, digamos, lo que llamaríamos hoy escuela dominical, así como estudios de teología para preparar a los futuros pastores. No era, digamos, un centro netamente pensado en la alta academia, diríamos hoy en día, sino que era pensado en educar en el amplio sentido del término. Formar profesores de teología, no solamente buenos predicadores también, etcétera. O sea, era un sistema académico bastante complejo, que evidentemente muestra no astucia, la sagacidad de Calvino de saber distinguir cuáles eran las necesidades que tenía la iglesia estando allá él en Ginebra. O sea, él sin duda que fue alguien muy perspicaz, esa tal vez es la palabra, al saber diagnosticar cuáles eran las necesidades del pueblo allá en Ginebra. Eso sin duda que tenía y en general me refiero, era, digamos, en general era, insisto, alguien muy perspicaz, muy sagaz. No, eso es algo que cualquier persona que lo niegue derechamente nuevamente les está mintiendo. Bueno, dentro de otros argumentos, o sea, hechos, al ver cercana su muerte, presentó su testamento el 25 de abril de 1564. Y si bien existen 1500, digamos en papel, se calcula que predicó 4000 sermones durante toda su vida. 4000. Algunos consideran que el creador del método histórico fue el creador del método histórico gramatical y de la predicación expositiva. Eso la verdad que es un debate bastante, especialmente el último, el de la predicación expositiva. Eh, no sé, cuando estaba el polémico señor MacArthur ha hecho algunas de sus, valga la redundancia, polémicas declaraciones, curiosamente, una de las primeras cosas que he leído en favor de él es que alguien escribió en un video de YouTube, cuando pasó el tema del suicidio, ¿se acuerdan? El suicidio y el cristiano que se suicida si se va al cielo o no. Y él y Lawson y Núñez afirman categóricamente que sí. No, evidentemente no voy a entrar en esa discusión, la verdad que creo que en temas tan complejos como ese, lo mejor tal vez ahí, eso sí le criticaría a Sam MacArthur, como le dicen algunos, le criticaría es la radicalidad de su aseveración, porque para colmo eso sirvió como punta de lanza para católicos, para bautistas, arminianos, para que lo criticaran diciendo que esa visión de que el suicida cristiano se iba directamente al cielo, palabras exactas de Lawson, eh, a mano derecha de MacArthur, como que dieran a creer que entonces el calvinismo enseña el determinismo, que es muy distinto a la predestinación. Entonces muchos asociaron, no, como la persona que se suicidó estaba predestinado, según los calvinistas, entonces eso es sinónimo de que la predestinación es una puerta abierta al pecado. No lo es. O sea, ni la versión, comillas, no, insisto, no estamos en un debate, como lo dejé claro en el documento original, ni la predestinación, comillas, simple, ni la doble predestinación calvinista apuntan en lo más mínimo al tema de abrir, insisto, las puertas al pecado en cualquier expresión, menor o mayor. No, eso, sin ser calvinista, como les consta, eh, de ninguna manera eso se puede prestar para creer eso. Pero bueno, el punto que mencionaba sobre el señor MacArthur
es que mucha gente defendía a MacArthur, más allá de que le pareciera bien o mal sus afirmaciones, que insisto, es algo en lo cual creo respetuosamente que lo mejor es guardar silencio. Evidentemente no nos consta el sí o el no, se va al cielo o no, no lo sabemos, insisto. Las consideraciones podrán ser más lógicas que teológicas, creo yo, por lo tanto, eh, que entonces como para estar creyendo que, insisto, hacer una afirmación tan radical en un tema tan, ¿cómo llamarlo?, tan complejo como ese. Insisto, en ese sentido creo que el señor MacArthur pecó de una suma arrogancia junto con Núñez y Lawson en aquella conferencia. Pero insisto, muchos ahí, insisto, defendían a MacArthur diciendo que cómo osaba la gente a criticar a John MacArthur, que había sido eh, el creador de la predicación expositiva. A ver, no estoy plenamente seguro de afirmar que la predicación expositiva la haya creado Calvino. No sé, para serle franco. No, no sé si, pero de que la haya inventado MacArthur, de ninguna manera. Eso no les quepa duda. Eh, sí creo que cometen un error los defensores de la predicación expositiva en gruesas líneas, de creer que es el método de predicación o de preparación de sermones y de predicación necesariamente eficaz, como que prácticamente sería una especie de fórmula mágica. Insisto, creo que los que son más radicales cometen ese error humildemente. Hermano Omar, díganos. Sí, bueno, decir un par de cositas, pastor. Número uno, esto, ¿verdad? Por cualquiera que pudiera asociar a John MacArthur con la teología reformada, él no es reformado, él simplemente ha adoptado la doctrina de la gracia, o sea, la soteriología, pero por lo demás, para empezar, es un dispensacionalista radical eh, y es credo bautista y otras cosas más. Lo segundo, eh, a ver, los grandes predicadores positivos del siglo pasado fueron John Stott y Martin Lloyd Jones, que fueron anteriores a MacArthur. Así que afirmar que MacArthur es el creador de la predicación expositiva es anacrónico. O sea, para empezar, que tenemos estos dos grandes hombres de Dios, Martin Lloyd Jones y John Stott, que fueron anteriores a él. Solamente, pastor. Sí, muchas gracias, no, y totalmente de acuerdo, no, o sea, insisto, ambas, la afirmación, simplemente estoy repitiendo, creo que esto fue una especie de ataque, yo diría que fue más un ataque artero, ni siquiera en contra de Calvino, sino yo creo que en contra del calvinismo propiamente tal. Y como bien sabemos, MacArthur, con sus luces y sombras, es un personaje muy conflictivo, pero que tiene un séquito bastante duro, bastante celoso en favor suyo. Entonces, insisto, ¿cómo era posible? Porque a la larga todo se resumía, no sé si ustedes recuerdan, esa polémica tendrá unos 10 años más o menos, no sé, alguno tal vez me pueda ayudar. Eh, Se resumía a cómo van a criticar al doctor MacArthur. Y en efecto, claro, o sea, unir a MacArthur como un pleno calvinista, uno, no, él, hasta donde tengo entendido, no cree en la doble predestinación calvinista. Como bien dices tú, es dispensacionalista. No sé si tan radical como otros, pero lo es. Entonces, tampoco es que podamos decir, aquí hay un fiel representante contemporáneo de Calvino. No, de ninguna manera. O sea, no, no creo que realmente él se le podría caracterizar en esencia un calvinista, de ninguna manera. Hermano Cortés. Buenas noches, pastor. Una pregunta. En donde yo estuve hace algún tiempo, porque ya no estoy ahí, fuimos acostumbrados nosotros a la predicación expositiva, al punto que en un lapso de unos 15 años que estuvo la congregación, se estudiaron aproximadamente 13 documentos de la Biblia, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, usted tiene razón cuando dice que uno puede llegar a la tentación, si se puede decir así, de idealizar, ¿verdad? Eso como que si fuera una varita mágica. La pregunta que yo quisiera hacer es la siguiente, hermano. ¿Se puede decir
sin ser superficial, que la predicación expositiva tiene su base en la escritura, en el hecho de decir que Pablo enviaba cartas y le pedía a las iglesias que esas cartas fueran leídas. Esa es mi pregunta, o no sé si basarlo de esa manera es algo muy superficial. Esa es mi pregunta, pastor. Gracias. No, nunca, la verdad, nunca he escuchado o leído de alguien que haga una afirmación similar. O sea, porque los que apuntan a que Calvino habría sido el que inició, al menos masivamente, la predicación expositiva, hablan más del sistema, de cómo crear un buen sermón, una buena predicación, más que al hecho de si Pablo escribió a modo de carta sus documentos hacia las iglesias cristianas de aquella época. Pero para serle franco, no soy un conocedor a cabalidad, ni mucho menos eh, de, de la predicación expositiva como para darle, digamos, una... No, por cierto, no la estoy criticando de ninguna manera. La verdad Comprendo, que pastor. creo que el error simplemente es eso, como que se dogmatiza el sistema de predicación en algunos casos. Como les digo, tal vez un ejemplo fue ese, el de MacArthur, que insisto, la defensa era que él predicaba con predicaciones positivas y como que eso lo hacía casi un predicador infalible, cosa que ni siquiera me imagino es de Calvino haciendo una afirmación similar a eso. Eh, bueno, en efecto, no es necesario ser 100% de acuerdo con Calvino para ser calvinista. Bueno, eso puede tener sus matices. Algunos pensarán que Comprendo. sí, en vista del comentario. Sí, claro, claro. Bautista no confesional, me imagino que se refiere al señor MacArthur. Yo creo que Bautista, claro, más que todo un Bautista no tradicional en el sentido de que él no pertenece a la convención bautista por excelencia, que es la Southern Baptist Convention de Estados Unidos. Él es, claro, él es como su propio jefe en ese sentido, tengo hasta donde mi conocimiento llega. Pero respecto del método histórico gramatical que se menciona ahí, es a opinión de un servidor y de la iglesia a la cual pertenezco, creo que el único sistema de estudio interpretativo bíblico realmente que no nos permite las puertas a la herejía. Y probablemente, por cierto, no estoy diciendo que las demás iglesias no calvinistas o no luteranas confesionales no lo tengan, tal vez simplemente no se le llama con ese nombre. Pero método, obviamente la palabra lo dice, histórico en el sentido de que no se apegan a la historia del texto y gramatical en donde la crítica al texto se hace en base al texto mismo, no como el llamado método histórico crítico de Bultmann, eh, en donde precisamente la crítica apuntaba a que hay que interpretar la Biblia a la luz de lo que habría querido decir o lo que significaría a través de los tiempos. Y por lo tanto desechamos totalmente el concepto de inspiración divina. O sea, en realidad el único método, creo, que no permite la herejía de par en par de estudio bíblico es el método histórico gramatical. Insisto, las iglesias luteranas confesional o no, o las iglesias, con excepción de las iglesias calvinistas bíblicas, llamémoslo así, las luteranas confesionales o las calvinistas confesionales, si lo queremos llamar así, eh, que no adhieren formalmente al método histórico gramatical, insisto, probablemente, pero que aún así tienen sana doctrina, es porque, insisto, en la práctica llevan a cabo este sistema de interpretación bíblica, pero que tiene como esencia quedarnos con lo que nos dice el texto. No lo que el texto me dice a mí, no ¿por qué? Porque el momento en donde yo me preocupo de demasiado de qué es lo que el texto me dice a mí, hoy siglo XXI, entonces estoy haciendo protagonista del texto bíblico ¿a quién? Al lector. Mientras que en el método histórico gramatical lo que importa es el autor, no el lector. Es cierto, es políticamente incorrecto decirlo en este mundo humanista en el cual estamos rodeados, pero después de todo, la revelación divina está en el texto, no en el lector. Mano Cortés, díganos. Sí, pastor, comprendo y agradezco ahí y me disculpo por tomar este tiempo para esta segunda pregunta. Es decir, entonces que el método histórico gramatical, aunque ciertamente tiene relación con con la predicación expositiva, es mucho más profundo, a tal No, no, punto a tal punto que usted no, hace no. la afirmación de que no permite irse por herejías. Esa es mi pregunta.
O sea, no, es que tal vez ahí cometí un error de redacción, disculpen. No, ahí estoy hablando de dos temas totalmente distintos. El método histórico gramatical se refiere al análisis bíblico. La predicación es positiva, como lo dice la palabra, a la predicación, a lo que se dice en el púlpito. Entonces, lamentablemente, el método histórico gramatical fue prácticamente abandonado por, qué sé yo, me atrevería a decir el 80% de los protestantes en el siglo XX, y se sumaron, insisto, hasta incluso lamentablemente acá en Chile, en Latinoamérica, de par en par. Probablemente todos los países que están representados acá en esta clase tienen algún seminario, y de hecho probablemente los más eminentes, en donde se adhiere netamente al método histórico crítico, insisto, gulmaniano, con toda la herejía que eso trae. Pero no, insisto, en realidad simplemente estoy mencionando por qué, porque ambos están vinculados con Calvino, no porque sean lo mismo. Pero sí, en efecto, la predicación es positiva, insisto, es un buen, creo, es un buen, hasta donde la conozco, un buen sistema de predicación, pero insisto, a opinión de un servidor, el método histórico gramatical es el método de interpretación bíblica a utilizar. No, yo la verdad no enseñaría otro, así de fácil. No, o sea, digamos, al menos para utilizarlo, para criticarlo, por supuesto, no le quepa duda que como vieron en ese meme que creé hace un tiempo, que subí al grupo donde aparecían dos chanchitos, ¿se acuerdan? Ahí aparecía Bullman y abajo decía método histórico crítico o desmitologización. ¿Por qué? Porque la desmitologización de la Biblia, o sea, asumir que la Biblia está llena de mitos, está necesariamente unida al método histórico crítico. Uno es, o sea, son hermanos gemelos o mellizos, si no, si acaso no gemelos. O sea, uno es, sin el uno no está el otro. Bueno, ahí una foto de un Muchas sello. gracias, pastor. Me voy a desconectar un momento. Espero retornar otro momento. Ok. Ahí hay un sello postal alemán que se emitió con razón de los 500 años del nacimiento de Calvino. Ya a un costado, una de las fotos más bizarras que se pueden encontrar de mí, con un, bueno, algunos ya creo que ya se los había comentado, pero esa es una estatua en honor a Calvino que existe en la Casa de la Biblia en Lima. Supuestamente es idéntica al original, pero yo mido 1,75 m y tengo entendido que Calvino bordeaba el 1,80 m y algo, así que no creo tener la estatura del mismo Calvino. Hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido, está. No, supongo que no se contagió de COVID. Eh, pero sí, todos los demás rasgos se supone que son idénticos a los de Calvino. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno. Juan Calvino. Eh, contrae matrimonio en 1540 con Idel de Buré y enviuda en 1549. Hasta donde se sabe, él nunca logró superar la viudez, digamos en el sentido emocional me refiero. O sea, al parecer eso lo marcó mucho hasta el fin de sus días. Ah, por cierto, algo que no quiero olvidar de comentar. No estoy afirmando que Lutero y Calvino hayan tenido un pensamiento similar, mucho menos idéntico, pero como ha tratado de caracterizarse, la verdad no sé de dónde vendrá esa idea, pero me imagino que de círculos ni calvinistas ni luteranos, a fin y tal vez algunos luteranos un tanto celosos, pero basta con ver la fecha de nacimiento de Calvino. O sea, cuando Lutero estaba siendo excomulgado de la Iglesia Católica el 4 de enero de 1521. ¿Qué edad tenía Calvino? Tenía apenas 12 11 años años, y un poco más. O sea, sí, no alcanzaba a 12 tener, años. o sea, apenas alcanzaba a tener cerca de 12 años. Por lo tanto, malamente se puede decir que Calvino prácticamente estaba allá en Ginebra haciendo una oposición total a la obra que estuviera haciendo Lutero en Wittenberg.
insisto, no se trata de que hayan sido amigos, que hayan estado ahí compartiéndose sus cuentas de redes sociales, pero precisamente eso. Recordar, no estábamos en la época de las comunicaciones, por lo tanto, la teología que hizo Calvino no la hizo pensando en lo que creía o dejara de creer Lutero, que es lo que mucha gente cree. O sea, como que más o menos insisto, ok, estaba, qué sé yo, leyendo el Catecismo Menor ahí de Lutero en Ginebra, lo estaba leyendo Calvino y, ok, vamos a ver en qué cosas estamos en desacuerdo. No, simplemente en los puntos en los que hay discordia, que no son tantos como la gente suele creer. eh, por ejemplo, yo insisto, por eso yo creo que ahí tal vez está la mano de teólogos o historiadores no calvinistas y no luteranos, por ejemplo, que hacen creer que Calvino creía solamente en la Eucaristía como una conmemoración, pero Calvino creía en la presencia espiritual del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. También es que está el hecho de que Calvino no era un iconoclasta. Él no estaba en contra de las imágenes en las iglesias. Tal vez, siendo bien pensado, esa imagen está, ¿por qué? Porque la reforma de Calvino fue encabezada en Ginebra y qué personaje que sí era iconoclasta estuvo allá en Suiza. De él hablamos como Zwinglio. el Zwinglio, el primer contendor de Lutero, pero Calvino jamás fue un iconoclasta, tampoco era un puritano. Tal vez esa imagen surge con la llegada de los calvinistas o de los puritanos calvinistas que llegaron a las colonias inglesas en América, que claro, ellos sí eran puritanos, pero no eran ascetas o ascéticos tampoco. Entonces, insisto, tratar de poner a Lutero en una A y a Calvino en una Z es un error, si acaso no muestra de ignorancia supina, pero gigantesca. No estoy diciendo que habrían andado de la mano ahí compartiendo, probablemente Lutero y Calvino se habrían negado mutuamente la Eucaristía. Lutero, por un lado, con la presencia real, Calvino con la presencia espiritual, herencia que tiene, de hecho, la Iglesia Anglicana. Algo de eso veremos en un par de clases más. Pero de ninguna manera eran unos opositores, como lamentablemente, eh, no sé, yo veo más mala intención de la que podría pensarse en ese tipo de creencias. Sí, en efecto, como nos escribe Omar, hasta donde lo que se ha leído de Calvino, tenía un sincero y devoto y gran respeto, perdón, a la figura de Lutero. No, nunca se consideró, hasta donde se tiene conocimiento, un opositor ni mucho menos de Lutero, para nada, en lo más mínimo. O sea, y el principio de la sola escritura lo mantuvo eh, a cabalidad Calvino. O sea, no es que algunos dirán, pero es que llegaron a conclusiones distintas. Sí, claro, pero con escritura en mano. Es distinto con otras sectas que bien sabemos, ni hablar Roma, en donde la Biblia en el debate está cerrado. Esa es la gran diferencia que puede haber entre un luterano y un calvinista respecto, por ejemplo, de la Santa Cena. Que yo, de hecho, diría que el principal punto de diferencia es ese, el de la Eucaristía. Presencia real versus presencia espiritual. Pero ¿qué me diría probablemente un calvinista? Bueno, yo me quedo con el versículo en donde dice en memoria de mí. Y el luterano va a decir, este es mi cuerpo. Pero Biblia al fin y al cabo, insisto, esa es la gran diferencia en el debate teológico entre un luterano y un calvinista o un no luterano, mejor dicho, y cualquier entre un luterano y cualquier no luterano, versus obviamente un católico romano. Lo que diga la Biblia o no, bien sabemos, para un católico romano es absolutamente irrelevante. Ok, bueno. Entonces, continuando después de la viudez de Lutero. Pero bueno, en 1535 finalmente se instaló en Ginebra, como lo decía, por invitación de Farel y de Beza, y comienza allí a escribir, al parecer de inmediato,
ese mismo año su institución de la religión cristiana, la cual termina en 1559, aunque se sabe que hubo algún par de revisiones durante su vida. Los que la tienen saben que es una obra gigantesca, de alta excelencia. No sé, algunos teólogos dicen que es de difícil lectura, otras que no tanto, pero de que es una obra fabulosa, digamos, sistemática. Algunos dirían que la primera obra teológica sistemática que existe después de después del inicio de la Reforma, más aún por su contundencia. A ver, ¿cuántas hojas serán los dos tomos de la institución? Serán unas 800 páginas de hoja grande. No, no, pastor, creo que es un poco más, tal vez supere las 1000 páginas. Sí, la verdad no me resultaría exagerado. Y Yo curiosamente, yo la tengo, pastor. Y sí, no es tan difícil, o sea, no es algo que necesite uno necesariamente que ser un teólogo para poder entender a Calvino. No, yo creo que es bastante accesible. dices que tienes 4 tomos, yo la tengo en 2. No sé si tal vez tendrás una edición distinta. Sí, tengo una edición diferente que o sea, que aparece en 4 tomos, o sea, 4 libros, mejor dicho, libro uno, libro dos, libro. En Sí, realidad no. me equivoqué, no es 4 tomos, sino 4 libros. Pero también, pastor, tal vez la dificultad dependerá de la edición, de la traducción y todo eso. Sí, porque eso iba a comentar. Hace unos minutos mencioné la Fundación Editorial de Literatura Reformada, que tradicionalmente la ha regalado. Creo que por un tema económico exclusivamente, especialmente esto con la crisis económica que desató el COVID, ya no lo están regalando tan generosamente, pero los amigos de la Fundación Editorial de Literatura Reformada han hecho un trabajo, insisto, fabuloso, realmente muy altruista, generoso, en regalar la institución, con envío hasta el domicilio incluido. De hecho, 2 veces las he pedido. Y claro, las primeras 2 veces que me la enviaron, en efecto, era de un español, por cierto, bastante difícil de comprender. ¿Pero por qué? Y aquí un dato muy interesante para los que no le conocen. Este libro fue uno de los primeros textos de teología protestantes, eh, traducidos al castellano, traducido por el mismísimo Cipriano de Valera. Prácticamente me atrevería a decir que no pasaron 50 años, la verdad no recuerdo el año exacto de la traducción, pero no pasaron 50 años antes de que estuviera traducido al castellano. Insisto, literalmente me atrevería a decir que es la primera obra teológica escrita por algún protestante, que haya sido traducida al castellano. Y claro, actualmente está circulando ya una nueva edición que la misma fundación, el mismo Felirre, está hecho con un español más actualizado y que a Dios gracias no hicieron esa barbaridad que hizo una editorial, CLIE fue, no sé, tal vez ahí Omar me puedes ayudar, que la sacó en un solo tomo gigante pero utilizando la NBI, No, no, como no, no, traductor. no conozco esa, Ah, no la no, pero conozco. eso. Mira, para los que conocen el comentario bíblico Matthew Henry, más o menos es de ese tamaño. Pero Yo como la les digo, tengo, yo lo tengo el Matthew Henry, sí, es enorme. sí, más o menos de ese tamaño, salió en un solo tomo, pero se fue bastante rápido y no fue vuelto a imprimir. Yo creo que principalmente por el hecho de que utilizó como texto bíblico la nueva versión internacional. Más allá de mi obvio no cariño a la NBA, no se trata solamente de que no me guste, sino de que ni las confesiones luteranas, ni las confesiones calvinistas, ni los 39 artículos, ni las obras de Juan Wesley, ninguno de esas obras podrían ser defendidas a plenitud con la nueva versión internacional. Así de fácil. O sea, a menos que traduzcan, qué sé yo, literalmente desde el latín en que escribió Calvino, pero insisto, si se utiliza como texto bíblico, la institución de Calvino con la NBI, como se hizo en este caso, probablemente muchos versículos tienen que haber quedado recortados. La verdad no sé cómo pudieron conciliar ese trabajo. Lo mismo pasaría en el caso de los luteranos con la Confesión de Augsburgo.
Por ejemplo, Calvino y Lutero jamás negaron o pusieron en duda la, la, la coma juanina, primera de Juan 5:7. Insisto, ¿podrá ser real o no ese versículo? ¿Podrá ser un agregado? Piénsenlo, tómenlo como quieran. Pero el punto es que está escrito en las obras de Lutero y de Calvino. Entonces, si queremos hacer honor a los reformadores que nos dieron origen, pues bueno, mantengamos los versículos que ellos estimaron conveniente haber escrito. No, no estamos nosotros aquí como para reescribir la historia, ni mucho menos la doctrina. Bueno, en Ginebra básicamente había un estado de tipo teocrático, pero no dictatorial de parte de Calvino. De hecho, funcionaba un gobierno colegiado. Y por eso es que en 1559 se fundó la Universidad de Ginebra, y un detalle no menor de lo que mencioné hace unos minutos. Él era el rector de la Facultad de Teología, o el decano de la Facultad de Teología. No era el rector de la universidad. Entonces, de nuevo, probablemente los ataques más duros contra Calvino vienen de iglesias de corte arminiana, me imagino, haciendo ver a Calvino como un tirano que hacía lo que quería ya en Ginebra, pero basta con conocer el sistema gubernamental existente en Ginebra, o perdón, en las iglesias reales calvinistas o presbiterianas, obviamente, en el día de hoy, para saber que el hecho de que Calvino haya tenido un poderío supremo sobre el resto de la gente es absolutamente imposible. No hay manera, no había un sistema episcopal en donde se eligiera a él cabecilla de la iglesia, como sí podría haberse dado perfectamente en la iglesia anglicana. No, eso era absolutamente imposible de acuerdo al sistema de presbíteros que había en Ginebra, y que, insisto, es el sistema que existe en la iglesia presbiteriana hasta el día de hoy. Entonces, no, de ninguna manera podría catalogarse a Calvino como un tirano, subyugando a la pobre gente allá claro, en efecto, hasta lo expulsaron en una ocasión. Ahí por ahí mencioné algo el año en que se fue. Estuvo 3 años, creo, fuera de Ginebra. O sea, era tan poco el poder político que él tenía, que hasta pudo ser expulsado de Ginebra. O sea, cuando él ya tenía todos los cargos pertinentes en la iglesia calvinista, o perdón, en la iglesia ginebrina. Entonces no Pastor, era de ninguna manera un tirano, un déspota que hacía lo que quería ya en Ginebra. Dígame, hermano. incluso Calvino abogaba para que la Santa Cena se celebrara una vez por semana y el gobierno de Ginebra no aceptó. Lo hacía creo que cada mes o cada cierto tiempo, pero no como lo proponía Calvino que se hiciera de manera semanal, una vez a la semana. O Eso la sea, verdad no. ni en eso tenía una autoridad suficiente como para establecer esa propuesta. No, ok, muchas gracias. En efecto, entonces, ese estado teocrático era teocrático en el sentido de que eran religiosos los que estaban a cargo del gobierno, pero no era Calvino el gobierno. Eso para tenerlo muy claro. Eso está vinculado a otra polémica que veremos brevemente porque no dan para mucho más tampoco. Pero bueno, hay dos tipos de líderes, alguien comentó. Los que predicen cambios futuros, pero los que cambian, están también los que cambian futuras predicciones. Y en estos estaban personajes como Calvino y Lutero, que supieron adelantarse a su tiempo, ambos, en situaciones distintas, obviamente. Sin duda, Calvino, entre comillas, la tuvo más, el camino más llano para avanzar en la reforma ya en Ginebra. Lutero no. Pero ambos supieron adelantarse a las necesidades de su gente, a los retos que se venían en el porvenir. En ese sentido, el liderazgo de Juan Calvino fue sumamente positivo para el cristianismo que surgió allá en Suiza. Eh, y de hecho, hay la autocrítica como luteranos. El calvinismo se difundió muchísimo más que el luteranismo.
Eso es cierto. Los luteranos, ya sea entre los nominales, los herejes, hasta los cristianos de verdad, somos la iglesia como tal, protestante más numerosa del mundo. Pero la influencia calvinista es mucho más grande que la luterana. Eso no cabe no, y ya sea en el mundo latino, por muy pocos que seamos los luteranos y los calvinistas, evidentemente somos muy pocos, eh, así como en el mundo anglosajón, etcétera, la influencia calvinista es ampliamente superior a la luterana. Eso no resiste mayor análisis, por cierto. O sea, que es cierto, en países como Estados Unidos, la Iglesia Bautista fue la que más dispersó y que más creció hasta el día de hoy. Sigue siendo la convención evangélica más numerosa de Estados Unidos, pero de ahí de inmediato le sigue la iglesia episcopal, bueno, o lo que va quedando de ella, y de ahí le sigue la iglesia presbiteriana, insisto, con las diversas, pero especialmente los que se han mantenido más fieles son los del llamado Círculo de Grand Rapids, allá en Michigan, el verdadero centro espiritual del calvinismo en Estados Unidos, y que nos entrega la mejor teología en castellano que va quedando dentro de lo poco bueno que nos está llegando acá a Latinoamérica. Bueno, herederas de la iglesia calvinista son los presbiterianos y reformados. Y al igual que con Lutero, la mayoría de los que hoy se denominan calvinistas están lejos de guardar sus doctrinas. O sea, lamentablemente en ese sentido, personas como nuestro hermano Gustavo aquí presente, nuestro hermano Omar, y los otros calvinistas que hay acá, me atrevería a decir que son una excepción, tanto dentro del calvinismo, tanto como un servidor lo es dentro del luteranismo. O sea, los que llamaríamos calvinistas bíblicos, apegados a la doctrina calvinista, tristemente son a nivel internacional un porcentaje minúsculo. Lamentablemente, de hecho, el calvinista más prominente del siglo, o supuesto calvinista, la verdad no sé cómo no se le ha quitado ese título a este caballero, el calvinista más prominente del siglo XX fue el teólogo Calvart. Le sigue tal vez Jürgen Moltmann, dos herejes consumados de tomo y lomo. Nos pregunta la hermana Angelina, ¿qué se entiende por presbiterianos? Básicamente la iglesia tal cual, como que se llama presbiteriana, quien tomó ese nombre por John Knox, por el sistema de presbíteros que él creó allá para la iglesia en Escocia. Eh, y que en efecto fue la iglesia más influyente a medida que se fue forjando la Escocia ya no independiente, sino perteneciente a la corona británica, que después, por supuesto, llegó a Estados Unidos. Y en el caso chileno, ya que la hermana Angelina es chilena, la iglesia presbiteriana fue la primera iglesia misionera que llegó acá a Chile. Es cierto, los luteranos y los anglicanos llegamos primero, comillas, llegamos. Pero llegamos y ese ha sido un error garrafal que han cometido los luteranos históricamente, incluso los luteranos confesionales, que hemos sido solamente una iglesia de trasplante. Tanto los que existen allá en Misino, en Estados Unidos, como los luteranos alemanes que llegaron acá a Latinoamérica. Siempre se difundieron desde que, al menos desde el siglo XVIII en adelante, cuando comenzaron los grandes movimientos misioneros, se difundió el luteranismo como una iglesia de trasplante. En el caso de Chile, insisto, la primera iglesia evangélica eh, que llegó, insisto, como fruto de obra misionera, no de colonos, fue la iglesia presbiteriana. Curiosamente se llama la segunda iglesia presbiteriana, pero lamentablemente, insisto, esa iglesia es de las pocas iglesias o sea, perdón, al contrario. Ya de por sí la iglesia presbiteriana en Chile es bastante pequeña, eh, pero aún así, los presbiterianos bíblicos nada tienen que ver con los creados por el señor Trumbull en el 1830, me parece, 1840 por ahí, que llegó él desde Escocia, perdón, desde Estados Unidos y también escocés. Pero tristemente, mientras estaba fundando la segunda iglesia presbiteriana de Santiago, estaba fundando la Gran Logia de Santiago también. Saque usted sus conclusiones.
Y después la mayor parte de las divisiones que ha tenido la Iglesia Presbiteriana acá en Chile ha sido por sobre todo de motivos políticos y solamente en una de motivo doctrinal. Y la otra, tal vez la más extraña, es la Iglesia Presbiteriana de la Unión Coreana, que llegaron a Chile un buen grupo de empresarios muy preparados, gente muy docta desde Corea, y quisieron obviamente unirse a alguna iglesia presbiteriana, ya que allá en Corea lo eran. Y bueno, vieron el desorden que había acá en las iglesias presbiterianas y cortaron por lo sano, y ya que dinero no le faltaba, crearon su propia iglesia, y hasta con un seminario propio. Y bastante bien que les ha ido, por cierto. Pero lamentablemente, insisto, el sistema, o sea, la iglesia presbiteriana que insisto, básicamente hereda su nombre de ahí, del sistema de presbíteros. O sea, también, así como luteranos era una ironía o una burla para referirse a los seguidores de Lutero, el presbiteriano era como para decir a los que son de la iglesia de los presbíteros, una cosa así. Pero ese concepto se acuñó originalmente en Escocia con John Knox, que fue el que llevó el calvinismo a Escocia. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, aquí tal vez nos tengamos, no sé si, bueno, nos vamos a detener un poco. Y es el suceso más conflictivo corresponde a la ejecución de Miguel Servet en 1553. Miguel Servet era un hereje, era de las tantas corrientes anabaptistas que estaban circulando desde España, Suiza, Alemania, Francia. Siempre se le ha culpado a Calvino por ser el supuesto responsable de la ejecución de Miguel Servet. Por cierto, él era un médico muy brillante, Miguel Servet. Él escapó de España eh, precisamente por la persecución de la Inquisición. Ignoro los motivos por los cuales se instaló en Ginebra, pero él fue acusado de herejía y quemado en la hoguera. Siempre se ha maliciosamente culpado a Calvino de ser el responsable de la ejecución, por qué no decirlo, asesinato de Servet. A ver, no lo fue. Ya por motivos políticos, porque él no tenía el poder político para hacerlo. O sea, él, en eso, por cierto, estoy en desacuerdo con él. No, no estoy, por muy anabaptista que haya sido, no estoy a favor de la pena de muerte. Pero la, o sea, fue responsable de la ejecución de Servet en el mismo sentido en que él estaba de acuerdo con la pena de muerte, con que él opinaba que tal vez este hombre debía ser ejecutado, pero no tenía el poder político para ser él el que dijera el vamos, enciendan la hoguera. No, eso no era una atribución que Calvino o ninguna sola persona por sí sola tuviese allá en Ginebra. O sea, los que llevaron a cabo el juicio en contra de Servet fueron jueces legales en el sentido literal del término, jueces, comillas, seculares. Que ya, ok, me parece que fue un error garrafal el haber ejecutado a Servet, por supuesto. Pero insisto, la responsabilidad, o mejor dicho, supuesta responsabilidad de Calvino en la ejecución de Servet es simplemente la de él haber sido alguien que opinaba que eso era un acto correcto. ¿Estoy en desacuerdo con él? Por supuesto. Pero eso no quiere decir, insisto, de llevarnos al extremo, hacernos creer, como siempre también se ha hecho creer, tanto en el mundo secular como en el mundo protestante, de que el pobrecito Servet, más o menos Calvino ahí le encendió la hoguera. No, él no tenía autoridad para eso. Insisto, basta con ver el sistema presbiteriano que se instauró en Ginebra para ver que Calvino no tenía la autoridad para hacerlo. Ni, insisto, ni tampoco Farel, ni Besa por sí solos. Puede que hasta incluso los tres juntos no tenían la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema judicial de Ginebra era un sistema, como lo decía, colegiado. Eran jueces los que tomaron la decisión de ejecutar lamentablemente a Servet. No, insisto, no se le puede, sin estar mintiendo, acusar a Calvino de ser el responsable o incluso corresponsable de la ejecución de Miguel Servet. Pero lamentablemente
creo que ahí incluso los calvinistas de su época fueron muy timoratos y demasiado generosos en hacerse un mea culpa innecesario. Insisto, Lutero también estuvo de acuerdo con ejecuciones, con que se aplastara la rebelión de los campesinos, por ejemplo, o la revolución de los campesinos, pero eso no quiere decir que él haya perpetrado el aplastamiento de dicha rebelión. Simplemente era una opinión más entre otras tantas. Es cierto, lo que pasa es que aquí era una sola ciudad, en el caso de Ginebra, en donde Calvino evidentemente era y siguió siendo la figura más prominente, pero solamente eso, la figura más prominente. Es como que acá en Chile, qué sé yo, la última persona que murió ejecutada por proceso penal, creo que fue el año 1982, fueron dos, el Top Collins, del caso Top Collins, en Valparaíso, si mal no recuerdo. Ok, probablemente el arzobispo de Santiago, o sea, la autoridad máxima o no, en esa época tiene que haber estado este comunista Silva Enríquez. Probablemente él tal vez puede que haya estado o no en contra de dicha ejecución, pero eso no quiere decir que él haya tenido la autoridad política para decirle a la Corte Suprema de Chile, ejecútelo, o sálvelo, o sálvelos. No, no era parte de sus atribuciones. Algo no muy distinto es lo que pasó acá con Calvino. Perdón, creo que alguien pidió la palabra, hermanos. Ah, por cierto, sí, en efecto. Omar García, como bien nos recuerda, sí, creo que eso lo mencioné, si me disculpan. En efecto, Servet lo que le limpió la imagen es que fue ejecutado. Eso podríamos decirlo que es lo único no bueno, no malo que hizo. Era un hereje de tomo y lomo. Digamos, tal vez como médico hizo grandes cosas. Creo que él descubrió la circulación pulmonar sanguínea, algo así. Sí, exacto. Circulación pulmonar sanguínea, así se llama el descubrimiento que él hizo. Pero insisto, el hecho de que haya sido ejecutado nos dice simplemente eso, que fue ejecutado, pero no que haya sido un cristiano devoto o alguien que usted o yo aceptaríamos de buena gana en nuestras iglesias. No, yo pediría su excomunión de manera inmediata, o ni siquiera le daría yo le diría especialmente, puede parecer repetitivo el tema, ¿no? Le diría a los bautistas que tanto lo defienden, bueno, ¿usted le entregaría le daría el certificado de bautismo a Servet? Siendo que su libro, el único libro que escribió se llama, en latín obviamente, el título, Los errores de la Trinidad. Ese fue el libro que escribió, ese fue su gran texto de teología, insisto. Pues yo no estoy a favor de la pena de muerte, por cierto, pero, insisto, eso no quiere decir que el señor Servet haya sido alguien, digamos, a quien podamos, como lamentablemente la historia lo hizo, lavarle la imagen de esa manera tan vil. Y más aún, insisto, creo que ahí, como lo decía hace unos minutos, los calvinistas calvinistas suizos, fueron muy, creo yo, generosos, incluso le levantaron un monumento expiatorio a Servet, en donde básicamente en la placa, eh, ¿cómo se dice? En la placa dedicatoria, dice, hasta me lo Conmemorativa. conmemorativa, muchas gracias, dice, hijos respetuosos de Calvino, nuestro gran reformador, pero condenando un error que fue el de su siglo, muy adheridos a la libertad de conciencia y según los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, levantamos este monumento expiatorio en la ciudad de Ginebra, etcétera, etcétera. O sea, básicamente los calvinistas de Ginebra de esa época, ese monumento creo que debe tener unos 150 años probablemente. Básicamente están diciendo perdón en nombre de Calvino. O sea, insisto, como que más o menos le falta tener un monumento ahí donde el pobre Servet quemándose y con Calvino poniéndole las llamas. No, eso es, insisto, una caricatura, algo absurdo. Creo que ahí lamentablemente los amigos calvinistas de Suiza hicieron un paupérrimo trabajo de historiografía respecto de el caso Servet, por así llamarlo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno. Finalmente, probablemente su doctrina más conocida, pero a opinión mía,
puedo estar equivocado, eh, la menos entendida es la de la predestinación. O sea, por ejemplo, el ejemplo que les di hace unos minutos, de que se hace creer de que la predestinación me dice, ok, salvo, estoy predestinado para ser salvo. Por lo tanto, da igual lo que yo haga durante mi vida, si soy, qué sé yo, un Judas o soy un apóstol Pablo. No, como estoy predestinado, entonces Dios me va a salvar igual. No, ¿por qué? Porque de acuerdo a la verdadera doctrina predestinacionista calvinista y, ¿por qué no?, luterana, de Lutero, mejor dicho, eh, Dios no solamente predestina el fin, que en este caso es la salvación o la condenación, sino que también los medios. En este caso, ¿cuál sería el medio para que se haga patente la salvación? ¿Cuál sería? La fe, en donde La fe, la conversión, la el salvación, en efecto. arrepentimiento, el Por algo, evangelio, exacto. O sea, digamos, está el punto A y el punto Z, llamémoslo así. El punto Z sería la salvación eterna. Pues bueno, Dios no solamente se queda con el punto Z según la predestinación calvinista, sino según el punto A, B, C, D, E, F, G, etcétera. La caricatura que se suele hacer por parte de las iglesias de corte anabaptista, menonitas, etcétera, es de que solamente Dios se queda con el punto Z, la salvación eterna. Y no sé, o salen con esas típicas declaraciones panfleteras, digamos, como que más o menos, ¿y qué pasa si Hitler hubiera estado predestinado? Pues bueno, claramente, de acuerdo a la predestinación luterana como calvinista, no lo estaba y punto. ¿Por qué? Insisto, porque Dios no solamente predestinó el fin, sino también los medios, el periodo temporal, etcétera, todos los elementos que comenta nuestro hermano Omar. Entonces, pastor. si bien voy a tratar de analizar esto en la siguiente clase, pero insisto, es por lejos una doctrina que no sé hasta qué punto responsabilidad de los calvinistas sea, pero malamente ha sido, digamos, abordada por los que no lo son, por cierto. Hermano, Es Pablo, que dígame. oh, perdón, perdón. Dele nomás, hermano Omar, dele nomás. Después digo yo. Ok, gracias. Es que de hecho nosotros creemos que somos predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo, o sea, para vivir en santidad. Y el que se precie de ser predestinado, pero no vive en santidad, nosotros lo consideramos que es una cizaña que se camufla, que se mezcla con el trigo. En efecto, o sea, no hay lugar, de hecho, uno de los puntos del calvinismo, ¿cuál es? La perseverancia de los santos. Por lo tanto, malamente se puede decir, o sea, la perseverancia, o sea, mantenerse en la fe, no mandarse un arrancón tras otro, un pecado tras otro, total, como voy a estar predestinado, o también llega a esos absurdos de que no es necesaria la evangelización si la doble predestinación calvinista existe. ¿Por qué? Es el Porque después, hipercalvinismo, pastor. Es claro, una y que secta, es una también, secta. o los supralapsarianos, como se les llama también en algunos casos, o sí, Sí, supra o infra, pero las la verdad. confesiones, pastor, no son supra, son infra. Fíjese, disculpe que robe este tiempo. Quiero Por explicar favor. esto. Nosotros creemos una doble predestinación, pero se llama doble predestinación activa pasiva. ¿Qué significa esto? Que Dios activamente predestina o elige soberanamente a lo que Él quiere dispensarle su gracia, pero a los otros, a los réprobos, los deja en su estado de pecaminosidad y no les aplica su misericordia, sino que los trata en estricta justicia. Entonces, no se condenan porque Dios los predestinó, sino que se condenan por sus pecados. De esa masa de perdición, Dios toma uno para hacer los vasos de honra y a otros los deja, eso se llama preterición o reprobación, los pasa por alto simplemente. Es pasiva Correctísimo. la condenación. Muy bueno. Gracias por tu explicación. Sí, la verdad que insisto, ¿por qué esa caricaturización tan absurda que se suele hacer de la predestinación? Lo ignoro. Insisto, yo creo que por la influencia, especialmente en Latinoamérica, de las iglesias de corte anabaptista. Eh, Falta, y- falta de estudio, y- hombre, falta de estudio y de profundidad. Y como no entienden,
tampoco se preocupa por estudiar, así de simple. Claro, o sea, guardando las proporciones de la comparación, es como nos pasa a los luteranos de que se nos acusa en el mundo evangélico de ser unos católicos retocados. ¿Por qué? Porque creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ok, como si lo único que nos separara del Vaticano sea, para empezar, un luterano, de acuerdo a las leyes de la Inquisición, solamente por negar la transubstanciación, se va a hoguera igual. Entonces, algo parecido creo yo, o sea, como que el problema es que en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, bien sabemos, hermanos, más aún con el auge pentecostal de origen wesleyano, que para los que no son chilenos, el pentecostalismo masivo que partió en 1909, eh, eh, es de origen netamente wesleyano. Partieron todos como un cisma de la iglesia metodista episcopal en Valparaíso. Y de ahí se fueron dispersando para convertirse en los varios millones de personas que son hoy en día en Chile. O sea, por eso es que el pentecostalismo chileno es un producto bastante endógeno de la cultura chilena, muy distinto al de otros países en Latinoamérica. Pero, qué es lo que caracteriza lamentablemente al mundo evangélico, no protestante, en general en toda Latinoamérica? Su anticatolicismo. Entonces, somos más evangélicos, más protestantes en la medida en que nos parecemos menos a los católicos. Pero curiosamente, los que más critican esto, por ejemplo, son las iglesias de corte anabaptista, que son, o las pentecostales, que son libre-albedristas. Doctrina católica apostólica romana. Ahí, curiosamente, el anticatolicismo no se les va. Y Y eso que también, incluso, y que también sí, tienen sus pequeños papas. bueno, pequeños, yo creo que el obispo de la JB, el obispo, por cierto, JB es la iglesia pentecostal más importante y más grande de Chile. Reunirá cada domingo, ¿cuántas personas? Unas 15.000. O sea, Chile no es un país de mega iglesias, por cierto, pero la gran excepción, o sea, por ejemplo, iglesias así, si es que se les puede llamar como tales, al estilo Hillsong o los de Dante Gebel, eso es casi inexistente en Chile. Pero el pentecostalismo, el nativo chileno, tiene su máxima expresión en la llamada Iglesia Metodista Pentecostal, más conocida como JBH, por la calle en donde está. Y insisto, ellos reúnen, creo que a cada domingo 15.000 personas. Insisto, algo inédito para el resto de los chilenos. No es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso tal vez a estas sectas orientales no les ha ido muy bien, gracias a Dios, acá en Chile. Pero bueno, tenemos nuestros inventos endógenos como el pentecostalismo chileno. Pero insisto, Autóctonos. lo que caracteriza en general al latinoamericano es ser anticatólico, más que pro protestante, pro Lutero, pro Calvino, lo que quieran. Entonces creo que por ahí va un poco también eso de caricaturizar, en este caso, eh, todo lo relacionado con Calvino, ¿por qué? Porque bautizaba guaguas el hombre, ¿no? Eh, Porque Lutero también, qué sé yo, tenían Santa Cena, Eucaristía, etcétera. No eran Pastor, simplemente conmemoracionistas. Entonces, finalmente, creo, insisto, esto es fruto en parte, como dice Gustavo, de ignorancia, porque seguramente los que más duro le dan a Calvino son los que jamás han leído la institución de la religión cristiana, y no la van a leer tampoco. Es más, probablemente la mayor parte de ellos nunca han leído ni van a leer la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Es más, me atrevería a decir que el grueso de los pastores que adhieren a las iglesias bautistas en Latinoamérica jamás la han leído. ¿Por qué? Porque recién salió traducida e impresa hace menos de 5 años. Y por una editorial bautista de corte calvinista. Se llama Literatura Bautista Confesional, pero que es netamente calvinista, curiosamente. Pero bueno. Y por cierto, también aclarar eso. Estaba lejos Calvino de ser un humanista. O sea, ya el hecho de tener la doctrina de la predestinación, de considerar al ser humano un pecador en esencia, no tiene nada de humanista. Piensa en lo siguiente, ¿cuál es la frase axioma emblemática del humanismo? El ser humano es Bueno, bueno, pero la medida de todas las cosas. esa también sería la segunda, pero la más emblemática es el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe.
Al contrario, Calvino pensaba radicalmente lo contrario. No hay manera de catalogar a Calvino, bueno, a Lutero por supuesto tampoco, como, eh, eh, como un humanista, insisto. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo por naturaleza y necesita de Cristo para que lo redima. Nada de ninguna posibilidad de ser, digamos, expiados, autoexpiados por nuestra supuesta propia bondad. Por lo que, insisto, la bondad del ser humano es la base fundante del humanismo. Eh, o sea, por eso Pastor, cuando se habla de humanismo cristiano es, no sé, un oxímoron insalvable. Y por supuesto Calvino no adhería a él. pastor, Dígame. de hecho Calvino creía en la, no, ni siquiera creía que el hombre era malo, sino totalmente depravado, radicalmente corrupto. Claro, en realidad el concepto que utilizaba Calvino era ese, depravado, ni siquiera malo, para que o sea, para que y se puedan imaginar. En fin, bueno, en razón del tiempo, hermanos, pues, vamos a continuar con el tema del calvinismo, ahora ya más el calvinismo la próxima semana. No sé si alguna pregunta antes de despedirnos. No, usted dijo que la próxima semana va a tocar un poquito más el tema de la predestinación, ¿no? ¿O no? Del calvinismo propiamente tal, bueno, en parte, obviamente hay que mencionarlo, y ahí se van a llevar un par de sorpresas, de hecho. Ya, Eh, sí. Yo iba pero a tocar sí, una pregunta al respecto, pero como lo va a tocar, lo vemos la próxima semana. ok. Bueno, ahí como siempre, Tenía una pregunta, hermano. sí, dígame. Sobre la última diapo que estábamos viendo, donde decía que Calvino estaba lejos de ser humanista, significa que nosotros los hijos de Dios tenemos eso, esa es como, nosotros tampoco somos humanistas, ¿cierto? O sea, eso así tenemos que ser. En efecto, o sea, como, ¿Puedes por ejemplo, explicarnos? no voy a mencionar la candidatura política, pero recuerdo que alguien hablaba alguna vez acá en Chile de que X coalición política estaba formada por humanismos cristianos y humanismos laicos. Me recuerdo lo contradictorio que me resultaba esa frase. O sea, un humanismo centrado en Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el centro entonces? ¿Cristo o el humano? O sea, no hay, o sea, la verdad que quiero creer que cuando la gente a veces, como dice Gustavo, por ignorancia, eh, utiliza esa frase humanismo cristiano, no, usted es cristiano, punto. No, y no tenemos por qué disculparnos por ello, por cierto. Pero de ninguna manera se puede decir que un cristiano es humanista. Piensen en esa frase axiomática del humanismo que les acabo de mencionar. El ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Y eso lo dijo, pastor, justamente un deísta, Rousseau, que no tenía nada que ver con el cristianismo. O sea, si podemos hablar de un, comillas, sano humanismo, podríamos hablar del inglés John Locke, anglicano, pero de fuertes ideas calvinistas, o Sam Adam Smith, pero Rousseau fue el que inspiró la Revolución Francesa. Entonces, qué bueno de ahí pudo haber surgido, mientras tanto que las ideas de John Locke fueron las que inspiraron la Revolución Gloriosa allá en Inglaterra. ¿Por qué se le llama Revolución Gloriosa? Porque prácticamente, o sea, se revolucionó totalmente el sistema político, y prácticamente sin muertos. Y a la larga, las ideas de John Locke fueron las que influenciaron a los padres fundadores de Estados Unidos con una libertad, es cierto, no perfecta, como dicen por ahí, el pecado original de Estados Unidos y sus documentos fundantes fue tristemente la esclavitud, pero el sistema político que tienen es sin duda fruto de las ideas de John Locke, no de Rousseau. Por eso es que mientras que los franceses con Rousseau a la cabeza, o las ideas de Rousseau a la cabeza, ¿qué hacían? Matarse entre ellos, desquiciadamente. Mientras tanto que John Locke, insisto, inspiró ideas de libertad. Bueno, de hecho a John Locke se le llama el padre del liberalismo, liberalismo político, por cierto, no liberalismo ético moral, ni mucho menos religioso. De hecho, no sé si los que han leído el segundo tratado sobre el gobierno civil se han dado cuenta de John Locke. ¿Por qué? ¿En qué cosa me refiero?
al hecho de que literalmente ese libro hay que leerlo con una Biblia en la mano. Perdón, el otro es el Tratado sobre la Tolerancia, perdón. Ese libro literalmente justifica la tolerancia civil en los preceptos bíblicos. Y algunos se atreven a catalogar a John Locke como un deísta. Rousseau lo era, si es que acaso no era un simple nominal, porque algunos por ahí lo catalogan hasta de calvinista, aunque no lo crean. Lo he leído ahí, pero no, sin duda que no, Rousseau para nada. Él era un estatista, yo creo que su Dios era el Estado, en el sentido casi literal del término, sin exageración alguna. Escribió Pero el es, contrato social, pastor. claro, el autor del Contrato Social, un libro que, insisto, el libro que inspiró básicamente la Revolución Francesa en el área ideológica. No así, insisto, las ideas de John Locke, que son bastante más benignas, por cierto, que anhelaban la libertad del ser humano. Pero la diferencia es que basada plenamente en principios cristianos. En fin, bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Ah, sí, en efecto, el humanismo es antropocéntrico, el cristianismo es teocéntrico, necesariamente. Sí, muchas gracias, hermano. Pastor, solo decir una última cosa. Tanto a los luteranos como a los calvinistas siempre los evangélicos siempre nos acusan de ser católicos infiltrados. Claro, sí, insisto, es que en el caso, y más aún nosotros que somos latinoamericanos, yo creo que ahí se nos ve con distancia. A los luteranos tal vez más que a los a los calvinistas, me imagino yo. ¿Por qué? Porque, como lo decía, claramente el luteranismo llegó a Latinoamérica por la inmigración alemana, eso es innegable. No así los calvinistas. Pero también siempre se nos ha visto como una iglesia lejana, extraña. Eh, y porque claro, la iglesia que más predominó en Latinoamérica, en el mundo protestante, latino, o no católico, mejor dicho, acá en Latinoamérica, ¿cuál fue? Las iglesias de corte pentecostal y en menor medida las iglesias fruto de la obra misionera. Primero llegó la Alianza Cristiana y Misionera, cuando todavía era una alianza cristiana y misionera. Recuerden, la Alianza Cristiana y Misionera no se fundó como una iglesia, sino como eso, como una alianza de misioneros. Una bastante bizarra, por cierto. Bautistas, metodistas y presbiterianos. No sé cómo esperaban que no, llegando acá a Latinoamérica no se mataran entre ellos. O sea, ahí precisamente fue cuando se fundó como una nueva iglesia. Se imaginarán que los bautistas cuando comenzaron a haber conversiones querían bautizar a los adultos solamente, los metodistas y los presbiterianos a los niños, unos creían en la presencia real, perdón, la presencia espiritual, otros en la simple conmemoración, otros querían inmersión, otros querían aspersión. No sé a quién en su sano juicio se le pasó por la mente, bueno, a Simpson claramente, que era metodista, hacer una agrupación misionera como es. Sí, bastante bichos raros. Simpson, Alberto Benjamín Simpson era presbiteriano, Sí, presbiteriano. señor. Era Lamentablemente, presbiteriano. Sí, lamentablemente, presbiteriano. Mira, entonces hay que ir a hablar con los editores de acá mismo acá de Temuco, que ellos lo hacen pasar como, en el seminario de la Alianza Cristiana y Misionera, acá en Temuco lo hacen llamar como metodista, tal cual. Porque quieren negar su pasado reformado, porque son dispensacionales y arminianos. Por eso. O sea, adoptaron el dispensacionalismo probablemente con las iglesias bautistas. Recordemos, ni Wesley ni los presbiterianos jamás fueron dispensacionalistas, no así los bautistas. Bautista, Probablemente Rey Midas, pero al revés. Bautista, ¿Cómo? Rey Midas, pero al revés. Bautistas son el Rey Midas, pero al revés. Ah, bueno, sí, ya, sin comentarios. Eh, Casi me hizo reír. Bueno, ¿algún comentario antes de despedirnos? Bueno, hermanos, siendo así, llegamos al final de esta clase. Dios les bendiga. Y recuerden, por favor, ojalá los que tengan tiempo, ver la nueva reunión con el pastor Villalobos desde Los Ángeles, California, el próximo viernes a la misma hora, pero en el canal de YouTube de él.